Muy bien, entonces vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar sobre energía en el movimiento ondulatorio. Y pues, como ya les había comentado antes, los fenómenos ondulatorios poseen una energía o transfieren una energía. Esto es debido a que la fuente que los provocó realizó un trabajo sobre el medio, y entonces este trabajo se va transportando de una sección del medio a otro, ¿no? De manera que en un instante dado nosotros podemos medir cuál es la cantidad de energía por unidad de tiempo que esa onda eh, pues lleva, ¿no? Lo está transportando. Entonces la idea de la clase de hoy es eh, pues trabajar un ejemplo relacionado con energía, bueno, dos, porque vamos a hacer uno de intensidad también. Pero antes de entrarle a eso, pues vamos a hacer la deducción de la ecuación de la potencia, que es precisamente el término que más nos interesa. Bien, entonces, como les decía, ese trabajo que se realiza sobre el medio, de cierta manera se va propagando en la onda. Entonces, nosotros estamos interesados en conocer cuál es la potencia, que recuerden que la potencia se define como la energía por unidad de tiempo, que en este caso la energía sería igual al trabajo que se realiza sobre la cuerda, pero también la potencia nosotros la podemos determinar como la multiplicación, bueno, en realidad es un producto punto, es el producto punto entre, de hecho lo voy a poner así mejor porque es más fácil a la hora de plantearlo, es el producto punto, recuerde que el producto punto me da un escalar, por lo tanto la potencia es un escalar. El producto punto entre la fuerza y la velocidad. Recordemos que el producto punto se define como la multiplicación de la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Pero también se define como la suma de los productos de las componentes en la misma dirección. O sea, también se define como f de x, bx más f de y, by, etcétera, ¿verdad? Si hay más componentes, entonces en este caso nosotros tendríamos una fz más bz. Pero bueno, en el caso de la cuerda, nosotros solo tenemos una componente de la velocidad, porque recuerden que estamos estudiando a la onda como un todo. Entonces nosotros solo vamos a tener una velocidad en el medio en la dirección en Y. O sea, las partículas, al estar pasando una onda transversal por ellas, las partículas solo se mueven en la dirección de y no se mueven en la dirección de X. En X se mueve la onda, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sustituir esas relaciones, ¿no? Vamos a sustituir las componentes, la componente F y Y. La componente F y Y, eh, no lo voy a deducir aquí, pero en el tratamiento anterior de la rapidez de la onda, se hizo la deducción por la relación que existía entre la tensión de la cuerda y la pendiente que se forma en el momento que está pasando un pulso. Y entonces lo que ahí se demostró es que la componente en Y es el negativo de la tensión, que es la magnitud, por la derivada de Y con respecto a X. La derivada de Y con respecto a X viene a representar la pendiente, ¿no? Viene a representar la pendiente o la inclinación que tiene la cuerda en el momento que está pasando el pulso. Y BY, ya sabemos que la segunda, que es la velocidad transversal en Y, esta proviene de la derivada de Y con respecto al tiempo. De manera que si yo hago los productos de esas derivadas, recuerde que nosotros ya tenemos la función y, entonces solo tengo que derivarla con respecto a x y con respecto a t. La primera derivada sería menos k por a
por el seno de kx menos omega t. Voy a tomar de referencia que la onda se va moviendo hacia la derecha. Y la segunda sería la derivada con respecto a t. La derivada con respecto a t es omega por a por el seno de kx menos omega t. Entonces ahí tengo todo ese producto que me va a dar la potencia. Si yo multiplico estas cosas, me va a quedar, se va a cancelar el negativo, me va a quedar la tensión por el número de onda, por la frecuencia angular, por la amplitud al cuadrado, y me va a quedar aquí el seno al cuadrado de kx menos omega t. Esta expresión sería la que a nosotros nos describe la tasa de energía por unidad de tiempo a la cual la onda está transportando energía de un segmento a otro, donde ese segmento está representado, por esta coordenada en X, ¿no? O sea, en ese momento en particular yo puedo saber cuál es la energía que lleva la onda y si se fijan depende de la coordenada en X, depende de T, porque depende de cuál sea el segmento de la onda que está pasando por ese punto. Ahora, esta es una ecuación un poco compleja de usar, entonces normalmente lo que hacemos es definir lo que se conoce como una potencia media. Una potencia media. Es decir, el promedio de la potencia que está transportando la onda. Si nosotros hacemos un gráfico de esa función que tenemos ahí, o sea, graficamos la potencia en términos del tiempo, entonces la gráfica que resulta es una gráfica de una función sinusoidal. Sería más o menos así. Y lo que se logra ver aquí es que tiene un valor máximo. Hay un valor máximo de la potencia. Ese valor máximo de la potencia, pues es toda la parte constante que multiplica el seno cuadrado. Esa gráfica que aparece ahí, sinusoidal, es el seno cuadrado. Entonces ese P máximo es igual a la tensión por K por omega por A cuadrado. Ese es el P máximo. Ese es el P máximo. Y entonces vamos a hablar de un P medio o de una potencia media, que prácticamente es el valor que está allí en cuando nosotros dividimos la potencia media, es un medio de la potencia máxima, ¿no? Por lo tanto, la potencia media va a ser igual a, es prácticamente este valor. Lo único que el libro de texto, si se fijan, lo voy a escribir un poco diferente. El libro de texto introduce ahí otras ecuaciones que ya teníamos antes. Si se fijan, es FK omega a cuadrado. Entonces el texto ahí introduce la definición de omega en términos de la velocidad y el número de onda, y la definición de la velocidad en términos de la tensión y la densidad lineal de masa, ¿no? Es solo reescribirla en otros términos, ¿no? Entonces, esta ecuación es la que a mí me permite calcular cuál es la potencia media a la cual una onda transmite energía. Entonces, es como un representativo, ¿no? Porque ya la ecuación anterior, esta nos demuestra que en cada punto y en cada tiempo la potencia es diferente. Pero puedo tener un promedio de esa variación que hay de la potencia, y entonces con ese valor nos vamos a quedar, ¿verdad? Ese es el valor que a nosotros nos va a interesar. Recuerde que la potencia está dada en unidades de watt, que es lo mismo que joule por segundo. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para ejemplificar este concepto. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad?
no tengan pena en interrumpirme. Ok. Vamos a hacer este problema, es el número, el 1524 del libro de texto. Me dice que un alambre ligero se estira firmemente con una tensión F. Ok, entonces primero tengo un alambre que está sometido a una tensión F. Este es el original. Muy bien. Las ondas que viajan transversalmente de amplitud A y de longitud lambda 1 transportan una potencia media de 0.400 watts. Entonces, primero, voy a ponerla en color celeste, tengo una primera onda. Esa onda la voy a representar así. Le voy a poner el número 1 y esta va a tener, bueno, la voy a poner completa. Sí, la voy a poner completa de manera que se logre ver. Aquí está. De manera que se logre ver que esta tiene un lambda 1. Ahora, me dice que después la longitud de onda se duplica. De manera entonces que ahora voy a poner en color azul la nueva onda. Y esta va a ser así, lambda 1. Voy a borrar esto. Y aquí tengo lambda 1, ¿no? Lambda 1 y esta va a ser lambda 2. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Sí. En el caso de la potencia 1, va a ser igual la potencia media, ¿verdad? Potencia media 1 de 0.400 watts. La potencia media 2 es desconocida. De hecho, eso es lo que me preguntan, ¿cuál es la potencia media 2? Y sé que la relación que hay entre los lambdas es que lambda 2 es 2 veces lambda 1. Entonces, con eso en mente, yo tengo que encontrar la potencia media 2. Ok, según la ecuación anterior, esto me resulta bastante complicado, porque para conocer la potencia media, yo necesito saber mu. No hay datos aquí en el problema para poder saber la densidad lineal. Yo necesito saber cuál es F, la tensión. No me la dan, solo me dan el valor de F, pero no me dicen un valor numérico. Tampoco puedo determinar omega, ¿sí? No tengo suficientes datos para omega, ni tengo la amplitud. O sea, prácticamente no tengo nada de todos esos datos que aparecen ahí. Pero sí tengo la potencia media 1. Sí conozco la relación que hay entre los lambdas y además me dice que la tensión y que la amplitud no se van a alterar, ¿sí? Bueno, por lo tanto, entonces, lo que voy a hacer es, voy a aprovecharme de eso, de que no se alteran. Entonces, voy a empezar definiendo una ecuación. La potencia media, como ya dije anteriormente, se define como la raíz de mu por f, la raíz de mu por f, eh, omega cuadrado por a cuadrado, todo esto dividido entre 2. Esa es la potencia. Muy bien. Entonces, yo pregunto, de todas esas cantidades que están ahí, ¿cuáles creen que se mantienen constantes en la medida que nosotros cambiamos de una onda a la otra? Bueno, lo que me dice el enunciado es primero que F y A no se alteran. Entonces, bueno, tanto F como A no se alteran. Les pregunto yo, ¿será que mu va a cambiar entre una onda y la otra? ¿Qué piensan ustedes?
Creo que la densidad lineal de masa va a cambiar entre lanzar una onda de un lambda con uno de lambda 2 igual a 2 veces lambda 1. Yo creo que no. No, ¿verdad? Porque lambda es, recuerde, el cociente entre la masa por unidad de longitud. Entonces, que yo lance un pulso más largo que otro, eso no altera las propiedades de la cuerda. O sea, no altera ni la masa ni la longitud. Por lo tanto, también esto va a ser una constante. Ahora, este de acá no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque omega se puede escribir en términos de la longitud de onda. Y eso es precisamente lo que voy a hacer aquí, abajo. Entonces, yo recuerdo que omega está dado como 2pi por la frecuencia. Pero la frecuencia está relacionada con lambda por medio de la velocidad de la onda. La frecuencia es la velocidad de la onda entre lambda. Y la velocidad de la onda es la raíz de f entre mu. Entonces ya dijimos que todo esto tiene que mantenerse constante, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a reescribir la ecuación anterior. Por lo tanto, si yo reescribo la ecuación anterior, entonces yo voy a tener que la potencia media es igual a 1/2 de la raíz de f por mu por omega cuadrado, pero omega cuadrado es todo eso que acabo de escribir atrás. Sería 4pi cuadrado, lambda cuadrado, por f entre mu. Y todavía esto multiplicado por a cuadrado. Entonces, fíjense que lo único que hice fue tomar la potencia media, sustituir omega cuadrado por lo que acabo de encontrar, obviamente lo elevé al cuadrado. Y entonces, ¿de qué me doy cuenta ahí? ¿Cuáles son las únicas cosas o qué es lo único que va a cambiar entre una onda y la otra? ¿Qué se va a mantener constante y qué va a cambiar entre una onda y la otra? ¿Qué piensan? Solo lambda. Sí, solo lambda. Solo lambda, ¿verdad? Solo lambda, porque ya dijimos que mu, f, se van a mantener constantes, la amplitud se mantiene constante, y pues 1/2 y 4pi cuadrado evidentemente es una constante, ¿sí? Entonces, estarán de acuerdo conmigo en que yo puedo escribir esta ecuación así. ¿Están de acuerdo? ¿Que se puede escribir así? Sí, porque todo es constante, excepto lambda. Todo es constante, ¿verdad? O sea, lo que yo quiero decir con esto es que cuando yo paso de una onda que tiene un lambda 1 a cuando paso a una onda con un lambda 2 igual a 2 veces lambda 1, todo ese término que acabo de llamar c va a ser el mismo, no va a cambiar. Entonces, por lo tanto, y eso es constante, entonces yo puedo escribir c como la potencia media por lambda cuadrado, ¿sí? Y como eso es una constante, entonces yo puedo decir que lambda medio 1 debe de ser igual al producto de lambda medios 2 por lambda 2 al cuadrado. O sea, C es igual antes y después. Y como C es igual a la potencia media por lambda al cuadrado, entonces yo puedo decir que la potencia media 1 por lambda 1 al cuadrado es igual a la potencia media 2 por lambda 2 al cuadrado. Ojo, aquí incluso hasta hice esa aclaración y lo voy a marcar todas las veces que sea necesario. Esto, C es una constante solo para este problema. Ojo, toda esta deducción que estoy haciendo, o sea, no quiere decir que esta ecuación usted la va a usar en todos los problemas que se le dé la gana, sino quiere decir que para este problema
todos esos términos a los cuales yo ya me sé son constantes en las condiciones que me dan. Pero si yo tuviese otro problema en el cual F no se mantiene constante, la amplitud no se mantiene constante, lambda no es el doble del inicial, entonces pues obviamente me va a dar otra ecuación, ¿verdad? Sí, entonces, ojo que esta es una ecuación particular para este problema. Entonces, de aquí yo puedo despejar para la potencia media 2. La potencia media 2 es igual a la potencia media 1 multiplicado por los lambdas. Lambda 1 entre lambda 2, ambos al cuadrado. Pero ¿cuánto sería lambda 1 entre lambda 2 al cuadrado? Si yo tengo esto. Lambda 1 entre lambda 2 al cuadrado, ¿a qué sería igual? Podríamos usarlo de lambda 2 igual a 2 veces lambda 1. Así es. Ajá, entonces, ¿cuánto quedaría entonces el total? Si yo divido lambda 1 entre lambda 2 y lo elevo al cuadrado, ¿cuánto quedaría? Es un número. ¿No lo ven? ¿No lo ven tan rápido? Un cuarto. Un cuarto. Lambda 1 entre 2 veces lambda 1 al cuadrado es un cuarto. ¿Sí? Entonces quiere decir que la potencia media 2 es un cuarto de la potencia media 1. Esa es la respuesta. Potencia media 2 es 0.400 watts dividido entre 4, que es 0.100 watts. Entonces, repito, porque es muy importante y no quiero que me vayan a usar esta misma ecuación en otro problema. Esta ecuación solo es válida, esta que acabo de decir, esta de aquí. Esta ecuación solamente es válida para este problema. Por las condiciones en las que se dan. Solamente es válido en este problema. Muy bien, ¿alguna pregunta? Pues no. Muy bien, espero que haya quedado claro. Ahora vamos a hablar de un segundo concepto que también se aborda en esta misma sección del texto. Recuerden que estamos discutiendo la temática de la sección 15.5 del libro de texto. Entonces, de lo que se habla a continuación es de algo que se conoce como la intensidad de las ondas. Intensidad de las ondas. Esta es una característica para todos los fenómenos ondulatorios, no solamente para el sinusoidal, sino que para todos. Incluso puede aplicarse a las ondas electromagnéticas, puede aplicarse a las ondas de sonido, a todos los fenómenos ondulatorios que conocemos se puede aplicar este concepto. Bien, entonces nosotros vamos a definir a la intensidad como la rapidez media con la que la onda transporta energía por unidad de área. Entonces, si yo defino la intensidad, esta sería potencia media por unidad de área, donde esa área es un área de sección transversal. Entonces le voy a poner aquí un subíndice que representa, pues, que es el área transversal. O sea, es decir que si yo defino una superficie, esta va a ser el área transversal,
Entonces, la onda va a viajar en esta dirección, ¿sí? O sea, es el área que está a 90 grados de la dirección de propagación de la onda. Entonces, cuidado con eso. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros para deducir una ecuación útil sobre la intensidad? Bueno, lo vamos a asociar con un fenómeno en 3 dimensiones. Quiero que tengan en mente eso. Yo voy a dibujar a continuación dos esferas. Son esferas, obviamente, porque estamos en una proyección en 2 dimensiones. Esto se va a ver como círculos, ¿verdad? Pero quiero que tengan en mente que en realidad son esferas. Ok, entonces hago un poco más grande esta. Y lo que tengo son dos esferas concéntricas. Incluso lo voy a escribir por acá. Dos superficies. Ojo con eso, mejor lo voy a poner aquí. Dos superficies esféricas, esféricas concéntricas. O sea que tienen el centro en común. El centro en común va a ser la fuente de la cual vienen las ondas. Estaba este punto en el medio va a ser el centro, no, creo que queda exactamente en el centro, por ahí más o menos. Y entonces yo puedo definir, como son esferas, ¿verdad? Pues cada una tiene un radio, ¿no? Esta va a tener un radio y esta va a tener otro radio. A esta le voy a llamar R1 y a esta R2. Ok, entonces, a partir, a partir de el centro, que es de donde salen las ondas, entonces voy a tener o voy a representar a los fenómenos ondulatorios, así, saliendo de ahí, en todas direcciones, saliendo en todas direcciones, saliendo en todas direcciones. ¿Ok? Entonces, el punto, el punto central es la fuente, ¿sí? Esto se puede ver mayormente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, imagine que eso es la superficie del agua, y entonces nosotros hacemos una perturbación en un punto, y entonces vemos cómo esas se propagan en todas direcciones. No tanto como aquí que estamos acostumbrados, y en la cuerda estamos acostumbrados a que la perturbación se da así, ¿verdad? En una sola dirección, se da en X. Mientras que cuando estamos hablando de fenómenos ondulatorios ya en 3 dimensiones, por ejemplo, una bocina, cuando sale un sonido de ella, el sonido viaja en todas direcciones, ¿verdad? Entonces yo puedo definir estas superficies esféricas como esas áreas. Entonces, las ondas van a atravesar toda el área superficial de la esfera. Sabemos que el área superficial de una esfera es igual a 4pi por el radio al cuadrado. Entonces, para este ejemplo, yo puedo decir que I1, o sea, la intensidad de la onda que atraviesa la esfera de radio 1 es igual a la potencia de la onda por el área, ¿sí? Y que la intensidad 2, que es la potencia dividida entre R2. Entonces, estas ecuaciones lo que a mí me denotan es una dependencia inversa y al cuadrado de la intensidad con la distancia que hay desde la fuente hasta el área superficial que estoy definiendo. O sea, quiere decir que entre más lejos estoy de la fuente, con mayor intensidad voy a sentir a la onda. Mayor intensidad. Bueno, obviamente uno aquí no lo puse, pero evidentemente las unidades son watt por metro cuadrado. Entonces, quiere decir, imagínese por un momento que el centro de esos círculos o de esas esferas es el Sol, que en la primera superficie se encuentra la Tierra y en la segunda superficie se encuentra el planeta Plutón.
Entonces, ¿qué sucede ahí? La intensidad de la luz que viene del Sol es más fuerte en la Tierra que en Plutón, porque Plutón está más lejos, ¿verdad? Y eso explica, en principio, ¿verdad? Así en forma sencilla, el por qué la superficie de la Tierra es más caliente que la superficie de Plutón, porque está más lejos de el Sol. Entonces, esa analogía, bueno, no es exactamente una analogía, de hecho es real, porque la onda electromagnética, que es la luz, también sufre este fenómeno, también se le puede medir la intensidad. Y eso precisamente lo que ha provocado que nosotros podamos medir la temperatura que tiene una estrella distante o un objeto distante sin necesidad de ir allá y ponerle un termómetro, porque nosotros podemos medir la potencia y podemos saber la distancia a la cual está, entonces puedo saber la intensidad. Ok, entonces, ahora, la potencia, como ya les dije antes, la potencia es la potencia media. Entonces quiere decir que esta se tiene que mantener constante, igual esta, constante, tiene que ser la misma. Y al ser constantes, igual que en el problema anterior, entonces yo puedo decir esto, puedo decir la potencia 1 es igual a la potencia 2. Por lo tanto, 4pi R1 cuadrado por la intensidad 1 es igual a 4pi R2 cuadrado por I2. De aquí puedo cancelar los 4pi y despejar de manera que pueda encontrar la razón a la cual la potencia, no, perdón, la intensidad cambia de un punto a otro. A esta ley, que es una ley, se le conoce como la ley de cuadrado inverso de la intensidad. Y entonces, eso me permite a mí saber qué tanto más o menos intensa es una radiación si yo me alejo o me acerco de ella. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, entonces de eso se trata. Bueno, de eso se trata. ¿Cómo se Los llama la problemas aquí ley? son, es la ley del cuadrado inverso de la intensidad. Voy a escribir. Ok. Ley del cuadrado inverso. Precisamente por la forma que tiene, ¿verdad? Si ustedes ven, aquí, incluso aquí se nota, ¿verdad? La intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la cual se encuentra. Bien, entonces vamos a hacer un problemita, es un poco rápido, porque, digamos, el libro no profundiza tanto en esto, no van a encontrar problemas así complicadísimos de estos temas, porque la idea aquí más que todo es que usted aprenda el concepto. Ya más adelante le van a complicar la vida con otros temas en las clases posteriores, pero por lo menos por ahora no nos metemos tanto con la energía, que en realidad es un concepto bastante complicado al final. Entonces, quiero que tengan en mente que en el examen podrían venir preguntas conceptuales de esto. A usted le podrían decir, por ejemplo, una fuente está a una determinada distancia y, y entonces la distancia se triplica y entonces le podrían preguntar qué pasa con la intensidad. Aumenta, disminuye, aumenta en un factor de 3 veces, disminuye en un factor de un noveno, cualquier tipo de fracciones que usted con esta razón de la ley del cuadrado inverso puede perfectamente contestarlo. ¿Sí? Entonces, tengan en mente esas cosas. Vamos a ver, me dice, usando mediciones, determina que se están propagando ondas sonoras igualmente en todas direcciones desde una fuente puntual, así como en esta figura que hicimos aquí, todas direcciones a partir de una fuente puntual. Ok, entonces, y que la intensidad, ahí ya me están dando los primeros datos, que la intensidad 1 es 0.026 watt por metro cuadrado para una distancia R1 igual a 4.3 metros. Inciso A. Calcule la intensidad a una distancia de 3.1 metros
de la fuente. Entonces me están dando R2, 3.1 metros, y que determine la intensidad a esa distancia. Entonces solo tengo que tomar la ley del cuadrado inverso, la cual me dice que I1 entre I2 es igual a R1 a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Despejo de aquí para I2 y me queda que es igual a I1 por R1 cuadrado entre R2 cuadrado. Entonces, antes de hacer el cálculo numérico, lo que la lógica me dice es que si yo me estoy acercando a la fuente, porque estoy ahora a 3.1 metros, si me estoy acercando a la fuente, entonces esto implicará un aumento en la intensidad. Entonces vamos a probarlo ya de forma cuantitativa. Entonces sería 0.026 watts por metro cuadrado. Esa es la intensidad 1. Y R1 es igual a 4.3 metros al cuadrado y R2 es 3.1 metros al cuadrado. Ayúdenme con ese cálculo. 0.05. 0.05, ¿no? Entonces, eso comprueba lo que acabamos de decir, que si yo me acerco a la fuente, entonces la intensidad pues tiene que aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Eso ya lo decía la ley de cuadrado integrado, de cuadrado, de inverso cuadrado. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B me dice, ¿cuánta energía sonora emite la fuente en una hora si su emisión se mantiene constante? Entonces, me está pidiendo energía. Yo sé que potencia es energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo. Entonces, quiere decir que yo puedo determinar la energía si multiplico la potencia por unidad de tiempo. Y el tiempo me dicen que es una hora, entonces eso obviamente debe ser en segundos porque la potencia la voy a tener en joules por segundo. Entonces simplemente este T es igual a 3600 segundos, ¿verdad? Son los segundos que hay en una hora. Y la potencia no la tengo, pero la puedo determinar a partir de las ecuaciones anteriores. Pues de aquí puedo ver que la potencia es la multiplicación, bueno, incluso de aquí mejor. De aquí puedo ver que la potencia es la multiplicación de la intensidad por el área, ¿no? Entonces, simplemente hago eso. La energía va a ser la intensidad. Yo puedo elegir cualquiera de las dos intensidades y distancias y me va a dar lo mismo, porque recuerde que la potencia media se mantiene constante. Entonces, la intensidad 1 por el área 1 por el tiempo. Pero la intensidad 1 sería por 4pi R1 cuadrado por T. Entonces, sustituyendo, esto sería la potencia 1 es igual a 0.026 watt por metro cuadrado. Luego 4pi por el radio 1, que era de 4.3 metros al cuadrado, por el tiempo en una hora, que son 3600 segundos. Ayúdenme con ese cálculo.
21.748.17. 21.000. 21.748.17. ¿Qué dicen los demás? ¿Eso les da? Ok, asumo que eso les da. Entonces, bien, de eso se trata, ¿no? Como ven, no son problemas tan complicados. Hay que manejar el concepto de potencia, de intensidad, ¿no? Saber la relación que existe entre la intensidad y la distancia de la fuente. Y pues usar, en el caso que sea necesario, la ley de cuadrado inverso. Muy bien, entonces quedan unos 10 minutos todavía desde que cierre la clase. Voy a adelantar de lo que vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar de interferencia de ondas, que es la siguiente sección del capítulo. Ya estamos cerrando el capítulo, ya prácticamente tipo miércoles más o menos terminamos ya el capítulo. Esta es la sección 15.6 y se titula Interferencia de ondas, condiciones de frontera y superposición. Ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando dos pulsos viajan. Vamos a ver, hace unos días, la semana pasada, hicimos un problema, fue el jueves. ¿Se acuerdan cuando hicimos este problema? Nosotros estudiamos una cuerda que estaba tensada y que de un extremo se lanzaba un pulso y que del otro extremo se lanzaba otro. Pero pues no nos daban mucha información sobre los pulsos, asumimos que los pulsos eran idénticos y queríamos encontrar más que todo cuál era la distancia a la cual los pulsos se iban a encontrar. Pero pues no nos interesaba tanto ver cómo sucedía ese fenómeno, qué características iba a tener la onda que se iba a resultar o si no iba a resultar una onda, pues no sabíamos mucho de eso. Entonces, eso particularmente es de lo que vamos a hablar el día de mañana. ¿Qué pasa cuando dos ondas se superponen? Superponer significa poner una cosa encima de la otra. Entonces implica que dos ondas van a viajar, se van a encontrar y van a estar al mismo tiempo en una misma posición ambas. Y dependiendo de las características físicas que tengan las ondas, así va a ser el resultado de ellas. Y a ese resultado o a esa superposición es lo que en física se le conoce como interferencia. Interferencia. Entonces, hoy, como solo vamos a hacer una introducción, vamos a ver una simulación. Y en esa simulación vamos a ser capaces de observar ese fenómeno de interferencia. Ok, entonces, en esta simulación, ustedes pueden ver que hay tres gráficos. El gráfico de la parte superior, que está en color rojo, es la onda que está viajando de derecha a izquierda. No, al revés, es la onda que está viajando de izquierda a derecha. Mientras que la azul, que es la segunda gráfica, es la onda que va viajando de derecha a izquierda. O sea, se mueve hacia la izquierda y la primera se mueve hacia la derecha. Mientras que la tercera es el resultado de las dos. Entonces, aquí nosotros vamos a usar un principio que se llama el principio de superposición. El principio de superposición lo que me dice es que cuando tengo dos fenómenos ondulatorios que van a hacer interferencia, yo puedo saber cuál es la onda resultante si sumo las funciones de onda de cada una de ellas. Entonces, lo que ustedes van a notar es que la onda de color rojo tiene una función de onda.
y de xt, mientras que la onda azul tiene una función de onda y de xt también para el azul, y que usted las puede sumar algebraicamente. O sea, puede decir y1 o y rojo más y azul me va a dar otra, ¿verdad? Pues si usted suma, ¿qué pasa en matemáticas? Si usted suma dos funciones, el resultado de sumar dos funciones es una tercera función. De hecho, eso es lo que define a ese espacio que se conoce como el espacio de funciones. Ok, entonces esa de abajo, esa gráfica de abajo, es la suma de las dos ondas, o es la gráfica de la suma de las dos funciones de onda. Y en la parte de abajo nosotros podemos tener unos botones para modificar, es decir, que inicie la simulación, pausarlo, ir paso a paso, resetear. Y tengo la posibilidad de observar los dos fenómenos que se dan cuando hay interferencia de onda. ¿Qué es? O los dos fenómenos importantes, ¿verdad? Que es la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. La interferencia constructiva significa que al sumarse las dos ondas, estas me van a dar una onda más grande que las originales. Y la interferencia destructiva, lo que me quiere decir es que cuando las dos ondas se superponen, entonces se van a destruir, entre comillas, o sea, su amplitud resultante va a ser casi cero. Entonces vamos a estudiar primero cuando las ondas son idénticas y le vamos a dar iniciar. Entonces veamos primero la parte de arriba. Veo que la onda de color rojo y la onda de color azul son idénticas. Idénticas, es decir, tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia, tienen la misma longitud de onda. Entonces, vea que las dos ondas se van a encontrar cuando estén ambas en la posición 5. Cuando ambas estén en 5. Ahora observen la suma de ondas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ambas se encuentran en 5, entonces ocurre una interferencia constructiva. Y en ese momento, entonces, las ondas se suman para dar una nueva onda que es del doble de la amplitud de las originales, ¿no? Entonces, eso solamente ocurre cuando viajan en direcciones opuestas y tienen la misma amplitud, el mismo número de onda y la misma frecuencia. Eso se conoce como interferencia constructiva. Ahora, si las ondas no son idénticas, entonces ya el fenómeno no se observa tan bien. Ahora vamos a poner diferentes pulsos. Note que el pulso 1 o el rojo respecto del azul tienen diferente longitud de onda. Una es más larga o más grande que el otro. Y eso provoca que a la hora de sumarse, pues no se observe tan bien, aunque siempre hay interferencia constructiva. Siempre a la hora de sumarse, me van a dar una onda del doble de la amplitud, solamente que la forma, pues, solo en ese momento se mantiene. Ahora, la interferencia constructiva se da cuando tengo pulsos que son idénticos, pero con un desfase. O sea, es decir, uno se encuentra, en el momento que se encuentran, la onda roja está pasando con una cresta y la onda azul está pasando con un valle, ¿sí? Entonces, el resultado de tener ese desfase entre las dos ondas es una interferencia destructiva. Entonces, vea que cuando se juntan en la posición 5, se anulan de manera que la resultante es una onda de amplitud cero en ese momento. Pasa también cuando tengo pulsos diferentes, solamente que cuando hay pulsos diferentes, puede ver que la interferencia destructiva no es exactamente cero, ¿sí? Sí resulta una onda de menor amplitud, pero no es exactamente cero. Entonces, la interferencia constructiva y la interferencia destructiva perfecta ocurre cuando las ondas son idénticas, ¿no? Entonces, constructiva cuando son idénticas, excepto en la dirección. Y entonces se suman para dar una onda del doble de la original, pero con las mismas características. En el caso de la interferencia destructiva, es
cuando hay un desfase entre los dos pulsos, son idénticos y se suman para dar una onda resultante de amplitud aproximadamente cero. Esa es la diferencia entre la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. ¿Quedaron claros los dos conceptos? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, con esa conclusión, cierro la clase de hoy. Mañana vamos a hacer un ejercicio relacionado con esto. Son ejercicios bien sencillos. En el libro hay algunos y yo les puse en la tarea, les puse a cada tipo de tarea, le coloqué un ejercicio de esto, ¿verdad? De manera que ustedes puedan practicarlo. Pero mañana vamos a hacer uno de ejemplo en el cual nosotros vamos a poder superponer dos ondas. Y la ventaja que tiene este tema es que incluso se puede aplicar para cualquier forma de las ondas. O sea, no solo para ondas sinusoidales, sino que también se puede aplicar para ondas que son cuadradas, para ondas que son rectangulares, ondas que son triangulares, etcétera. Porque lo único que me interesa es qué forma general voy a tener cuando se superponga. Entonces, normalmente los problemas están enfocados en eso. Primero tengo en un punto dado a las ondas, tantos segundos después, cómo se ven, tantos segundos después y así. De manera que usted haga un bosquejo, así como lo logra ver en esa simulación, un bosquejo de cómo se ven las ondas al irse sumando, ¿verdad? En un instante dado. Entonces, recomiendo mucho esa simulación, se la voy a mandar como siempre, le voy a mandar el enlace al grupo. Recomiendo que la usen mucho porque a la hora de hacer ejercicios a uno le da una mejor noción de lo que está sucediendo. Bueno, entonces vamos a cerrar la clase aquí, a menos que ustedes tengan alguna consulta adicional, algún comentario. Bien, Pues no, parece, ingeniero. a ver, ok, parece que no, entonces lo vamos a dejar hasta aquí hoy. Nos encontramos mañana y pues que tengan un feliz día. Buen día, Feliz día, ingeniero. ingeniero. Feliz día.